Oye, queridos Unsu, se cumplen 93 años de la instauración de la República de Turquía tras la caída del Imperio turco otomano. Y quizás si entendemos esto, o si nos familiarizamos y nos lo explicas así con detalles, sin ir a toda velocidad como normalmente lo haces, porque me ahí está me correteas, tienes otros invitados, como si hubiera algo más importante que mi plática. No, hombre, eso nunca será. ¿Verdad? Nunca será. Ahorita regreso, te dejo el programa si quieres. Por favor. Quizá con eso podamos entender este nuevo golpe, este nuevo intento de golpe de Estado que aún está medio caliente y por eso declararon o instauraron el toque de queda. Yo creo que si entendemos el tema de 1900 más o menos, sí, y este gran personaje otomano, de un nombre muy raro, turco, Mustafa Kemal, Enver Pacha. Enver Pacha. Yo creo que podemos más o menos agarrarle la onda. Bueno, pues justo por eso quise hablar de la disolución del Imperio Turco, porque la disolución del Imperio Turco implicó la disolución del califato, ahorita hablamos de esto, para entender justo lo que está pasando hoy en día, ¿no? Porque de pronto golpe de Estado en Turquía y te dicen en los medios, ¿no? Sí, parece que los islamistas están detrás del golpe. Y yo creo que justo no queda muy claro quiénes son los islamistas y por qué dan un golpe de Estado, ¿no? Entonces, ya sabes, como siempre, me encanta meterme siglos y siglos y siglos en antecedentes. Entonces, nada más, para que ubiquemos, el Imperio Turco existe desde 1299. Claro, en 1299 era un cachito de nada en medio de lo que hoy es Turquía, ¿no? Pero el Imperio Otomano, pues, existió de 1299 de manera ininterrumpida hasta 1923. Estamos hablando de un imperio que dura 600 años y que el momento más glorioso probablemente de este imperio otomano es 1453, cuando los turcos, al mando de su sultán Mehmed II, toman Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. Casi ¿no? al mismo tiempo el descubrimiento de América. Sí, es una época en que los cambios son vertiginosos y justo esta mezcla entre la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América marcó el inicio del mundo moderno, pero también es todo otro tema. Pero bueno, esto es muy importante porque en el Islam existe una figura fundamental que es la figura del califa. Califa es la castellanización de jalifa, que quiere decir sucesor. Cuando muere el profeta Muhammad en el año 632, pues está el tema de ¿y ahora quién va a sustituir al profeta? Que era líder económico, político, religioso, militar. Y se estableció entonces la figura del jalifa, sucesor, es decir, el sucesor del profeta. Desde que ocurrió eso en el año 632, a la muerte del profeta, pues hay esto, un califa que es el sucesor del profeta Muhammad y por lo tanto la máxima figura religiosa de todos los musulmanes. Los turcos se convirtieron en el gran imperio otomano con la queda de Constantinopla en 1453 y luego en 1517 cuando logran incorporar al imperio otomano Medina y la Meca, que son las ciudades sagradas del Islam. A partir de ese momento, el sultán turco era también califa del Islam. Déjame interrumpirte, Sunsu. El imperio otomano que tú dices, ¿iba desde dónde? ¿Desde Anatolia hasta dónde? Pues mira, en su momento de máximo esplendor, siglo XVI-XVII, este imperio otomano, fíjate todo lo que abarcaba. El norte de África, desde lo que hoy sería Argelia. Argelia, Túnez, Libia, Egipto, toda la península árabe, todo Mesopotamia, lo que hoy es Irak, Siria, Jordania, Líbano, Israel, todo el Cáucaso, donde hoy es Azerbaiyán, Georgia, Armenia, toda la península de Anatolia, lo que hoy es Turquía, más toda la península de los Balcanes en Europa, es decir, Grecia, Bulgaria, Rumania, Hungría, todo eso. Hasta el Cáucaso. Sí, todo eso era el Imperio Otomano, era una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, entonces te digo, sultán es muy importante. Sultán es el título que llevaba el emperador otomano. Sultán es un cargo político. Pero a su vez, el sultán tenía el cargo de califa. Es decir, que el sultán, el emperador político del Imperio Otomano, era a su vez el líder religioso del Islam. Esta comparación no es correcta, pero hay que hacerla para tener una referencia. Como un papa, haz de cuenta, la máxima autoridad religiosa. Existió un califato, como quien dice, desde el año 632 que murió el profeta Muhammad hasta 1923, cuando el califato fue abolido por Mustafa Kemal Atatürk en bastante complicidad con los ingleses.
Entonces, esa es la parte en la que me quiero concentrar. El Imperio Turco, entonces, pues te digo, tuvo sus momentos de gloria todo el siglo XVI, el siglo XVII fue su máxima expansión, el siglo XVIII era de las grandes potencias mundiales, pero a finales del siglo XVIII comienza lentamente la decadencia del Imperio Turco. Más que decadencia, el Imperio Turco se quedó estancado en su forma de ser un imperio agrícola, comercial, mientras que Europa pues empezó su era industrial y claro, Europa despegó de una forma que el Imperio Otomano ni siquiera los vio. Napoleón invadió invadió Egipto, que era parte del Imperio Otomano, en 1798. Egipto se independizó del Imperio Otomano en el siglo XIX. Los ingleses y los rusos también invadieron el Imperio Otomano a lo largo del siglo XIX. Y luego fueron perdiendo territorio. Grecia, que era parte del Imperio Otomano, se les separó en 1830. Rumania, Bulgaria, Serbia, Bosnia se les fueron separando al Imperio Turco, al Imperio Otomano. Para cuando llegamos a 1900, el Imperio Otomano era conocido como el enfermo de Europa. Así le decían los políticos europeos, el enfermo del Bósforo o el enfermo de Europa por la decadencia que era este imperio. Pero además, claro, por el territorio que abarca, que es inmenso, pues lo ambicionaban las grandes potencias de Europa, particularmente Inglaterra y Francia. Muy importante, los ingleses inauguraron el Canal de Suez en 1856 en territorio del Imperio Otomano. Todo el petróleo de lo que hoy es Irak, pues era petróleo del Imperio Otomano. Entonces digamos que Europa estaba muy interesada en todos los recursos del imperio y para eso pues qué mejor que el imperio deje de existir. Ese fue uno de los grandes planes de Inglaterra del siglo XX, que deje de existir el Imperio Otomano. Ahora, independientemente de lo que hicieran los ingleses, en 1906 hubo una revolución dentro de este imperio. El sultán era Abd al-Hamid II, era el sultán del Imperio Otomano, cuando hubo una revolución conocida como los Jóvenes Turcos. Los Jóvenes Turcos, donde el líder es precisamente Enver Pasha, eran un grupo de militares que se rebelan en contra del sultán, porque justo consideran que el formato imperial arraigado mucho al pasado es lo que hace que el Imperio Otomano esté cada vez en mayor decadencia. Entonces básicamente dan un golpe de estado contra el sultán, toman el poder, pero no quitan al sultán, porque la figura del sultán, que además es el califa, pues es la única que logra unificar al imperio, ¿no? Lo que ocurrió es que dejaron al sultán como figura decorativa y estos jóvenes turcos formaron una junta de gobierno y ellos son los que manejaron el Imperio Turco en sus últimos años, Imperio Otomano. Cuando entran a la Guerra Mundial, en 1914, Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, comandado por estos jóvenes turcos, entró del lado de Alemania y de Italia y del Imperio Austrohúngaro. La razón por la que entran es porque había un desdén de los ingleses a los turcos, no les pelaban mucho y no los trataban como se merecían, o porque Alemania les daba financiamiento. Pues es un poco las dos cosas. Así tiene que ver con ese desdén británico que no le gusta nada a los otomanos, pero también porque Alemania le está coqueteando, el Kaiser le había estado coqueteando a los sultanes turcos desde finales del siglo XIX, había mucha inversión alemana en el Imperio Turco, se estaba haciendo un ferrocarril de Berlín a Bagdad, hay una gran relación y el Kaiser, por pura hipocresía, perdón, supongo, ¿se logró ese ferrocarril de Berlín a Bagdad? Llegó de Berlín casi hasta Constantinopla, pero ya no siguió hacia Bagdad, ¿no? Y el Kaiser, seguramente de manera muy hipócrita, pero para ganarse a los turcos, siempre estaba muy dadivoso con ellos y decía que le encantaba el Islam y, en fin, entonces hay una muy buena relación. ¿Y por qué se los quería ganar? Por el petróleo, justo. Alemania se está desarrollando con base en petróleo, tiene la mejor flota submarina de Europa y del mundo, funciona con puro petróleo y no tienen petróleo. El petróleo que necesitan está en el Imperio Turco. El ferrocarril Berlín-Bagdad era justo para eso, para abastecer de petróleo a los alemanes. Ahora, recuerdo que también perdieron Grecia hacia finales del 1800. Desde principios, desde 1930 empezaron a perder Grecia. Y a lo largo de todo el siglo XIX, el nacionalismo griego le fue arrebatando cada vez más territorios al Imperio Turco hasta formar la Grecia que tenemos hoy. La ganaron, pero no la tuvieron. A ver, ¿cómo fue? Ganan el derecho de Grecia, pero no se lo anexan. Se queda Grecia como independiente. Así es. No, es que Grecia, lo que hoy es Grecia, era parte del Imperio Otomano. Es como cuando tu novia te las da, pero no te las quedas. Pues supongo que debe ser algo parecido, básicamente. Bueno, entonces,
el tema es este, empieza la guerra mundial, la primera guerra mundial, el Imperio Otomano entra del lado alemán, comandado por estos jóvenes turcos, y claro, les va terriblemente en la guerra mundial. O sea, los turcos quedan destrozados por los ingleses en la primera guerra mundial. Hace poco hablábamos aquí de la rebelión árabe de Hussein ibn Ali, todas las diferentes cosas que los británicos hicieron para destruir al imperio turco. Pues nada, perdieron la guerra. ¿Por qué destruirlo? O sea, perdieron la guerra porque no tenían la instrucción militar, la capacitación militar, ni la estrategia militar, ni el dinero. Pues mira, pierden la guerra por muchas razones. No tienen la capacidad, ni la estrategia, ni la tecnología militar que tienen los británicos. Tienen una asesoría de alemanes impresionante. Por eso. Pero los alemanes están ocupados peleándose contra Rusia, contra Francia y contra Inglaterra. Entonces lo que le pueden aportar al Imperio Otomano, pues es poco. Si Alemania no hubiera estado tan cargada por la guerra y hubiera podido apoyar más a los turcos, pues quién sabe, ¿no? El tema es que los turcos se rinden ante los británicos en 1918. Y se firma lo que se llama el armisticio de Mudros. Lo firma el sultán Mehmed V. Y el armisticio de Mudros es básicamente, pues vaya, el acuerdo a través del cual el Imperio Otomano se rinde ante Inglaterra y Francia, y a través del cual se llega al acuerdo de que tropas de Inglaterra, Francia, Rusia e Italia van a tomar Constantinopla, la capital del Imperio Otomano, lo cual lo van a hacer a partir de 1919-1920. En 1920 se firma el tratado más terrible de la historia turca, el Tratado de Serbest. En este tratado, las potencias europeas se reparten todo el territorio del Imperio Turco. La parte europea pues, inventan países, le dan parte a Rusia, la parte de Medio Oriente se la reparten a los árabes, pero lo más importante, reparten territorios entre italianos, griegos, franceses, ingleses. O sea, todo lo que hoy es Turquía está dividida como en 10 países. Déjame ir a Noticias e Informe Vial y volvemos con Zunzunegui y todo este rompimiento del Imperio Turco, el imperio antes otomano. Volvemos, soy Eddie Warman. Bueno, Zunzunegui, vamos a empezar. ¿Por qué estamos hablando de la Primera Guerra Mundial? 1914 a 18. Cuando entra Turquía, sin querer entrar, pero de la mano con Alemania. Sí, o sea, ¿por qué el Imperio Otomano entra a la guerra? Entra por algo muy simple, no tenía opción. Entre franceses e ingleses llevaban todo el siglo XIX cada vez ocupando más territorio del Imperio Otomano. Es decir, sin una guerra declarada, el Imperio Otomano ya estaba en guerra contra Francia, Inglaterra y Rusia, que eran las tres potencias europeas que estuvieron todo el siglo XIX robándole territorio y robándole petróleo. Entonces ya estaban en un estado de guerra, están quitando territorio año tras año, ¿no? Claro, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, los alemanes, por cuestiones estratégicas, necesitan, o les vendría muy bien que el Imperio Otomano entrara de su lado, los invitan y los jóvenes turcos, Enver Pasha, deciden entrar. Porque finalmente entrar a la Guerra Mundial del lado de Alemania significa tener a Alemania como aliado contra Inglaterra, Francia y Rusia, quienes finalmente ya llevan un siglo invadiéndote. Entonces, sí, entran un poco obligados, digamos, y pues bueno, les va muy mal. Finalmente Alemania pierde la guerra, ellos pierden la guerra. Entonces, en 1918, año en que termina en términos generales en todos lados la Primera Guerra Mundial, pues también los turcos se rinden ante las tropas inglesas. Te digo, ahí se firma en el 18 el armisticio de Mudros, que simplemente es un alto al fuego, el imperio se rinde, acepta que Inglaterra gana. Como parte de las condiciones de este armisticio, se establece que las tropas inglesas y británicas van a ocupar Constantinopla, Estambul, la capital del imperio, y pues ni hablar, es decir, es un trauma terrible ver la capital del imperio invadido, ¿no? Pues por las tropas enemigas. Y cuando se firma este tratado de Serbest, literal, todo lo que hoy es Turquía era un cachito para Grecia, un cachito para Rusia, un cachito para Francia, un cachito para Italia, o sea, la dividieron por completo. Ahora, ese tratado nunca entró en vigor. Y no entró en vigor porque, recordemos, el imperio entró a la guerra, es decir, el sultán y los jóvenes turcos entraron a la guerra. En 1918, cuando se firma el armisticio y los turcos pierden la guerra, aparece otro personaje muy importante, Mustafa Kemal, conocido como Atatürk. Mustafa Kemal fue el único militar turco que tuvo victoria tras victoria durante la Primera Guerra Mundial. Siempre que fue Mustafa Kemal el que defendió el territorio, siempre ganó. Entonces, claro, cuando termina la Guerra Mundial, los turcos están derrotados, pero Mustafa Kemal es visto como un gran héroe, fue el que ganó todas las batallas.
Y entonces Mustafa Kemal en 1920 rechaza este tratado de Sèvres y la desintegración del imperio turco, y se levanta en armas contra los ingleses, contra los franceses y contra el propio gobierno del sultán. Es decir, lo que tenemos en 1920 es una cosa muy rara. Sigue existiendo un imperio turco, sigue habiendo un sultán en Constantinopla reconocido por ingleses y por franceses, que lo reconocen porque con él van a firmar la disolución del imperio, obviamente. Esto en Constantinopla, Estambul, mientras que en Ankara, actual capital de Turquía, ahí es donde Mustafa Kemal está levantado en armas, desconociendo todo lo que está haciendo el sultán con los británicos y con los franceses. Entonces finalmente Mustafa Kemal va a ganar lo que se llama la Guerra de Independencia Turca. Es raro porque Turquía se independiza del Imperio Turco. Es una cuestión bastante extraña, pero así es. Entonces va a haber dos gobiernos, el del sultán y el de Mustafa Kemal. Pero y aquí Enver Pasha, ¿qué tiene que ver? Porque Enver Pasha fue una parte muy importante de este deseo de recuperación del Estado turco. Sí, pero lo que va a pasar con Enver Pasha es que finalmente, junto a todos los jóvenes turcos, están en el poder desde 1906 y quedaron totalmente desprestigiados porque perdieron la guerra. Mustafa Kemal es el único militar con prestigio porque aunque se perdió la guerra, él ganó todas sus batallas. Se hace de muchos seguidores y entonces proclama la República de Turquía. Y finalmente, entonces, el 24 de julio de 1923 se firma el Tratado de Lausana, donde Inglaterra, Francia, Grecia, Italia reconocen la actual República de Turquía. Ahora, pero no le devuelven territorios. No, sí le devuelven territorios. Ese es el gran triunfo de Mustafa Kemal. Lograr que de esta Turquía que la habían despedazado por completo, pues conservar todo lo que hoy se llama Turquía, es porque Mustafa Kemal logró mantenerlo. Ahora, para eso se tuvo que levantar en armas contra los británicos. Pero, a ver, ahorita me dices, ¿cuánto territorio recuperaron? Y necesito explicar el tema de los armenios y el éxodo de los armenios. En breve, ahora que volvamos, soy Eddie Warman, siempre 88.9, vuelvo un momentito más con Zunzunegui. Pero ahora me voy con Zunzunegui para concluir el tema de los turcos, del imperio turco, y por qué entender el imperio turco para lo que está pasando hoy, este intento de golpe de Estado, y muy brevemente, si se puede, y si no en otro programa, el éxodo de los armenios. De los armenios, efectivamente hay que hacer todo un programa. Es que es una historia fascinante la de los armenios, ¿no? Desde el siglo IV, primer reino cristiano en toda la historia de la humanidad, antes que el propio imperio romano. Los armenios que fueron sometidos por los turcos desde el siglo XV, y justo en el siglo XX, con ese tratado de Sèvres, se establecía que iba a haber un reino de Armenia, que al final se echó para atrás y Turquía se quedó con el territorio, cuando ya en 1915 habían provocado el tristemente famoso genocidio armenio, cuando murieron por lo menos 1 millón de armenios, ¿no?, en manos de los turcos. Y pues nada, parte de la población armenia quedó en Rusia y parte quedó en Turquía, la mayor parte quedó en Rusia. Y pues no hay una Armenia independiente hasta 1992 con la disolución soviética, pero sí hay que hablar aparte de eso, ¿no? Y pues nada, aquí para terminar, pues la fecha fatídica, 3 de marzo de 1924, Mustafa Kemal Atatürk declara la abolición del califato. Y eso por un acuerdo que tenía con los ingleses. Pero abolir el califato, ubiquemos, es como si los musulmanes invadieran Italia, tomaran el Vaticano y abolieran el papado. Aquí lo que estamos viendo es que los triunfadores occidentales de la Primera Guerra Mundial declaran la abolición del califato, que es la gran figura de unidad del Islam desde el año 632 que muere el profeta Muhammad. Entonces, y claro, y el imperio turco fue un imperio islamista, es decir, donde religión y Estado eran lo mismo y donde la gente estuvo durante 600 años educados de esta forma. Religión y Estado es lo mismo, emperador y califa son lo mismo. Entonces, de pronto tú les puedes quitar por ley el califato, pero no se los puedes quitar de la mente tan fácil. ¿Por qué tenemos hoy en día, 90 años después casi, ¿no?, de esta abolición del califato? Pues que hay un golpe de Estado. ¿Y quiénes lo dan? Los islamistas. Ahora, en realidad, el propio primer ministro Erdogan es islamista desde que llegó al poder hace años, es un islamista disfrazado de demócrata, pero es que finalmente el islamismo está en lo más profundo de la mente de los turcos hasta el día de hoy, desde que, bueno, y por eso también tenemos hoy un Estado islámico que se proclaman califas, justo porque los ingleses y Mustafa Kemal Atatürk dejaron al Islam sin califa desde el 3 de marzo de 1924. Bueno, pues hay que profundizar con el tema de Armenia. Sí, te preparo un programita sobre eso.